Martínez es presidente de la Junta Directiva de la Universidad Vasco de Quiroga, director general del Buró de Investigación Aplicada, socio fundador de Infraestructura y Capital y presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato. Es licenciado en Psicología Industrial, maestro en Lengua y Literatura Española y en Administración con especialidad en Mercadotecnia, así como doctor en Administración. En la iniciativa privada se ha desempeñado como director del despacho de Psicológica Asesores, director general del Instituto de Capacitación de la Asociación de Industriales del Estado de Guanajuato, director de Procesos Gráficos para Publicidad, gerente de Producciones Gráficas y director de Consultoría e Investigación Estratégica. En el ámbito público, ha sido director de Comunicación Social del Ayuntamiento de León, jefe de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, secretario técnico del Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos del Gobierno de la República, secretario de Gobierno del Estado de Guanajuato y coordinador general de la Comisión del Bicentenario. Como docente, se ha desempeñado como profesor universitario durante 14 años en licenciatura, maestría y doctorado en áreas como las metodologías de la investigación clínica, política, psicología, administración pública, sociología cualitativa y filosofía, y ha sido conferencista en universidades, empresas y gobiernos de México, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Argentina, Colombia, Perú, Chile y Brasil. En investigación social lo respaldan 22 años de experiencia en temas como macroeconomía, educación, desarrollo de empresas, competitividad, mercados, política y gobierno, con 59 proyectos realizados. Además, ha sido presidente fundador del Colegio de Psicólogos del Estado de Guanajuato, vicepresidente del Centro Nacional de Estudios de la Juventud y del Fideicomiso de la Beca Educacional en León, presidente del Colegio Iberoamericano de Investigación y Estadística Social, vicepresidente nacional de Ecosmedios a favor de lo mejor, secretario fundador de Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos, consejero del Banco de Alimentos de León, presidente de Radio Cultural de Guanajuato, miembro del Consejo de Fomento Económico de León, socio de Coparmex, de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, del Instituto Nacional de Administración Pública y de Canacintra Irapuato. La 75 Asamblea General FIMPES da la bienvenida al doctor Gerardo Mosqueda Martínez. Quien presenta la conferencia magistral El papel de las universidades ante la cuarta transformación. Bienvenido. Yo fui secretario de gobierno de mi estado, pues casi un sexenio. Por ahora sigo siendo el secretario que más años ha durado en el cargo, que eso no es para presumirse. No sé si está bien o no está bien, pero duré casi 6 años. Y fui responsable de la seguridad pública de mi entidad. Y gracias a Dios, la gente podía caminar con relativa tranquilidad y disfrutar la ciudad con relativa tranquilidad. Pero ya no soy secretario, y ya no hay escoltas, y ya no hay vehículos blindados y esas cosas. Y me ha pasado lo que le ha pasado a cualquier ciudadano. Pero yo desearía que personajes como ustedes no se fueran haciendo a la idea de que son los síntomas del tiempo, de que son las circunstancias que nos tocan vivir, o de que son los hechos que tenemos que asumir, porque entonces vamos a caer en un juego de complicidad no deseado, en un juego de complicidad no convenido, en un juego de complicidad no acordado, que son peores que los juegos de complicidad sí acordados. Porque los que sí son acordados, pues tiene que haber un momento de negociación, tiene que haber un momento de me toca, te toca, nos repartimos, vamos recogiendo lo que se cosechó. Quiero hablar entonces en primer lugar de qué significa desde la perspectiva del Estado mexicano. No he dicho solo del Estado de Derecho, porque el Estado no es solo un tema de derecho, es un tema de respeto a la dignidad de todos y cada uno de los ciudadanos, también incluyendo a las autoridades. Y desde esa perspectiva,
cuando un país como el nuestro se lee todos los días en desgracias, en desórdenes, en crímenes, y nos vamos acostumbrando. Créanme que yo estoy acostumbrado a convivir con estadísticas todos los días. De eso he vivido los últimos 35 años de mi vida. Yo podría decir que si me he dedicado a algo en realidad, es que me he dedicado a la estadística aplicada. Y estoy acostumbrado a hablar en cifras y en datos y en números y hacer referencias y comparaciones, porque de eso vivo. Pero vivir de eso no es igual a estar acostumbrado, porque cuando uno trata de reflejar la realidad que dicen los números relativos, encuentran personalidad las tragedias, encuentran personalidad o identidad los desórdenes sociales, encuentran identidad las crisis sociales, y entonces empezamos a ver realidades objetivas que no nos gustaría ver. No hemos cumplido 6 meses de gobierno del actual gobierno y la cuenta va en 19,000 muertos. Escuché yo hace poco en el norte a un gobernador que decía: bueno, Gerardo, se están matando entre ellos. ¿Estás seguro? Y si se están matando entre ellos, no es tanto el problema, no hay dignidad de por medio, no son seres humanos. Lo que a mí me pasó anoche, pues sí, me robó mi vehículo y mis pertenencias personales, me despojaron de eso, pero realmente lo que me robaron fue la tranquilidad, y la de mis hijas y la de mi esposa. Me robaron un poco de salud, seguramente, también un estado de ánimo. ¿Y eso dónde se contabiliza? ¿Dónde se registra? Pues en la memoria colectiva, en el anecdotario familiar, en la cotidianidad de cada uno de nosotros, solo que somos parte del Estado. El Estado mexicano no es si las personas no son. Y nosotros hemos dejado despersonalizarnos en la vida cotidiana del país en el que vivimos. Yo creo que ustedes pueden caminar por cualquier país de Europa y dejar las llaves pegadas en el auto y dejar el portafolio con el coche abierto y nadie les dice: oye, cierra tu coche. ¿Por qué? Si voy a regresar muy rápido. Bueno, llévate tu portafolio. No voy a trabajar mientras estoy allí, ¿para qué me voy a llevar mi portafolio? Aquí, en Centroamérica, en el Cono Sur, eso es lo cotidiano. La moda ha diseñado instrumentos de carga distintos. ¿A poco ustedes todavía usan portafolios tradicionales? No, ahora se usan unas mochilas que van al hombro. Es que es la moda. No, es que hemos ido asociando procesos para irnos acostumbrando a la cotidianidad de nuestra incertidumbre de cada día. Nos hemos ido acostumbrando a la cotidianidad de nuestros temores de todos los días. Hemos hecho parte de nuestra vida cotidiana lo que hoy está ruñendo, desmoronando, y yo digo que a cierta velocidad, el Estado mexicano. Fui profesor de ciencia política por algunos años en algunas universidades. Y mi tema era enseñar teoría del Estado, mi tema era enseñar la configuración de la vida cotidiana del Estado. Y yo digo, esto es la vida cotidiana.
Solamente que yo tengo un gran ánimo de venir a esta conferencia. Les aseguro que me levanté con ganas de venir a poner mi mejor empeño acá, porque yo dije, no puedo perder la oportunidad de conversar con 80 o 90 personas muy importantes para la vida de este país, para pedirles, por favor, ¿no les gustaría voltear a su hombro izquierdo o derecho para preguntarle al que está sentado junto a usted, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque este país se nos está desmoronando en las manos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como institución? ¿Qué hacemos como organización de universidades? ¿Qué hacemos como ciudadano? ¿Qué hacemos como vecino? ¿Qué hacemos? ¿Aguantar? Bueno, las FARC en Colombia cumplieron 55 años de historia. Los colombianos llevan 2 generaciones, si yo tomo en cuenta que son de 25 años más o menos cada generación, bueno, llevan 2 generaciones conviviendo con una guerrilla. Yo he tenido la posibilidad de pasear para ir, por ejemplo, al lago del Cisga, que está pues a las orillas de Bogotá, y que el ciudadano meta entre la hielera y la comida y el equipaje del fin de semana un rifle de alto poder. Claro, no es para ir a cazar venados. Es que el ciudadano se tiene que armar, no solo de valor, de armas. Pues por lo menos para tener la posibilidad de repeler lo que le pasa. 55 años conviviendo con una guerrilla, y esa guerrilla hoy ha postulado candidatos a la presidencia de Colombia en la elección pasada, en las legislaturas pasadas. Están acostumbrados. Yo digo, bueno, abramos el espacio, no vaya a ser que sea el tiempo de que nos acostumbremos pues a aportar armas en los portafolios, aportar armas en los vehículos, porque hasta los legisladores se han propuesto la idea de que no es mala la idea de traer un arma en el vehículo y de tenerla disponible. Y yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad? El Estado se construye. En otros tiempos, el Estado se conquistaba. Era un derecho territorial. Se ganaba porque se ganaba la guerra. Es histórico ver al ejército del Imperio Romano que regresaba de una batalla cargado increíblemente. ¿Les parece bien? Un obelisco como el que está en el centro de la Plaza del Vaticano, ese obelisco era un trofeo de guerra. Fue un trofeo de guerra. Así es que se podían cargar con las piedras y los edificios y lo que fuera necesario. Roma está invadida de trofeos de guerra. El derecho del Estado se construía a base de conquistar por la fuerza el territorio. Gracias a Dios, el Estado moderno se consolida, se gana, se conquista a base de educar, a base de educar, es decir, a base de sacarle lo mejor de sí a cada ciudadano para aportar lo mejor de sí a cada ciudadano. Dije bien, educar. Estoy hablando con educadores. Dije bien, es a base de sacar lo mejor de sí para dárselo a los demás. El Estado moderno tiene una gran cimentación, está montado sobre una gran cimentación, educar. Pero los educadores están aquí. Y yo me pregunto si en nuestras prioridades está educar para el orden constitucional, educar para la paz y la tranquilidad del Estado mexicano, educar
para que las nuevas generaciones sepan valorar el esfuerzo de sus anteriores y seguir construyendo el Estado moderno que les toca vivir. ¿Estamos educando ciudadanos? Yo me lo pregunto porque me parece que debiera de ser un insumo que modificara las currículas en los tiempos de hoy, modificar las currículas si queremos que una nueva generación asuma tareas del Estado que quiere, del Estado mexicano que quiere, porque hoy los malos de este país, estén en el Palacio de la República o estén en un aula, no están construyendo el Estado moderno. No están trabajando en la agenda del Estado moderno. La perspectiva del Estado moderno no puede ser de violencia, no puede ser de miedo, no se puede construir nada a base de terror. ¿De qué se trata? ¿Que no es para educar necesaria la armonía? ¿Cuál armonía? ¿La que hay de las cuatro paredes del salón para adentro? ¿O del auditorio para adentro? ¿De cuál armonía hablamos? ¿De la que está haciendo que se desbarate la célula básica de la vida de una sociedad que es la familia? ¿De esa armonía es a la que nos referimos? El promedio de vida de un matrimonio hoy en este país es de 4 años y medio. Y la mejor oferta de derecho en el gobierno de la República es el divorcio exprés, por ejemplo. ¿Por qué tiene que costar tan caro? Si no te gusta, pues cámbiala o cámbialo. ¿Y los hijos? Bueno, habrá donde mandarlos, excepto de las guarderías que están en veremos, pues habrá donde mandarlos, ¿no? Porque están en veremos, sí saben ustedes, ¿no? Que están en veremos. O sea, yo no sé qué está pasando con los casi 300,000 niños que no están yendo a esos centros de atención, porque eso está en veremos. Todos los días escuchamos una nueva idea de cómo se le da de hachazos a este gran árbol de la vida del Estado, o de marrazos a este gran edificio de la vida del Estado mexicano. Todos los días. Yo les vuelvo a plantear, como un recurso didáctico, espero que todo el mundo me entienda que esto es como un recurso didáctico. Puedes voltear sobre tu hombro, al lado izquierdo o derecho de donde estás, y preguntarle a quien está a un lado de ti, ¿qué hacemos? Porque ¿para qué nos preguntamos qué hemos hecho? El hubiera no existe. ¿Por qué mejor no nos preguntamos de aquí para adelante, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos tú y yo? Bueno, yo estoy en el norte y tú estás en el istmo, ¿Cómo? Entonces la distancia es nuestra primera dificultad. ¿Que no éramos ya globales? ¿Que no éramos ya 100% integrado por las redes sociales? ¿Que no es cierto que nos podemos comunicar en un instante lo que somos y lo que no queremos ser? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, miren, yo quiero proponer algunas cosas que ojalá podamos hacer. La primera es identificar a qué nos referimos o de qué hablamos cuando hablamos de eso que se le llama la cuarta transformación. Yo digo, ¿de verdad asumimos que hay una cuarta transformación? ¿Quiere decir que asumimos una tercera y una segunda y una primera? ¿Las asumimos? Yo nací en un pueblo que quiero mucho, por supuesto, Silao, en el estado de Guanajuato, ahí pegado a Cristo Rey. Bueno, más bien Cristo Rey es parte del municipio. Y se conoce como Silao de la Victoria. ¿Y ustedes saben por qué se llama Silao de la Victoria? Porque cuando Juárez estaba a salto de mata con los poderes por el país, gobernó 3 días y medio
en el edificio municipal de la ciudad de Guanajuato. Y cuando los conservadores, hoy tan nefasto hablar de conservadores, todos los discursos del día, el conservador es lo más nefasto que hay en este país, ubicaron que estaba Juárez ahí, Juárez salió huyendo. El gobierno itinerante de Juárez era un gobierno a salto de mata. Lo asumo con historiadores enfrente si es que tengo que hacerlo. No soy un historiador de profesión, pero soy un gran aficionado a la historia y me asumo mi compromiso. A salto de mata. Así era la primera de esas 4 transformaciones. Y como en Silao estaba a punto que lo alcanzara, entonces el batallón primer ligero, que hoy es un honor para la vida de la ciudad de Guanajuato, haber tenido un batallón primer ligero, se atravesó con el general González Ortega en medio y Juárez se peló, perdón por la expresión, se fue a instalar el gobierno en Guadalajara. Silao de la Victoria se peló, perdónenme la expresión, a salto de mata. La Revolución Mexicana. Yo hace algún tiempo tuve la oportunidad de hacer un ejercicio en una convivencia de amigos de la literatura en Madrid, porque a mí me apasiona mucho. Cuando José María Goytisolo escribió una trilogía sobre la vida de España a propósito de la Guerra Civil Española, y entonces escribió un primer libro que se llama Un millón de muertos. Eso le costó a la historia de España la Guerra Civil. 1 millón de muertos. Y luego escribió dentro de su trilogía Ha estallado la paz, su segundo libro novelado. Ha estallado la paz. Estaba registrando los momentos de la cotidianidad de su país, desgarradora por supuesto, porque se mataban entre españoles. Ya no quiero pensar yo si la ideología era de uno más fuerte que la del otro, o era más tonto para defenderse la monja o el cura, y por eso los fusilaron. 1 millón de muertos. Pero estalló la paz. El segundo libro. Y el tercero es un encanto de obra literaria. Se llama Los cipreses creen en Dios. El ciprés es un árbol muy natural de la vida de España. Oigan, en los tiempos de la Revolución Mexicana, este país tenía casi 11 millones de habitantes. Le costó la Revolución Mexicana a nuestro país 1 millón de muertos. Y nosotros, en cuanto al altar cívico que podemos encontrar en la vida de México, honramos a los criminales, a los que ordenaron o propiciaron o estimularon o empujaron o resolvieron 1 millón de muertos. Seguimos sin reconciliarnos. Aquí no ha estallado la paz. Le seguimos echando leña al fuego todos los días. Todos los días. Bueno, todas las mañanas, si les parece más preciso. ¿Por qué? ¿Y en quién vamos a creer? ¿En quién vamos a creer para ponernos de acuerdo? No estoy haciendo una analogía histórica, solo una referencia por si ayuda a ilustrar un poco. Y de paso, pues les recomiendo una buena literatura a los que les guste la literatura de carácter histórico. Yo disfruto hablando de literatura cada vez que me dan oportunidad. Y como hoy no me dijeron que no lo hiciera, lo hago. Y lo comparto. ¿Hace falta más profundizar en este tema? Yo supongo que no, porque si más me tardo en profundizar en este tema, más muertos hay. Son seres humanos, también tienen la misma dignidad.
¿O no es cierto que somos idénticos en dignidad? Aunque fueran delincuentes, somos idénticos en dignidad. El Estado mexicano no se construye con armas, no se construye con odios, ni con violencia, por más que haya literatos que lo recojan bien. Bueno, otros no tan bien, porque yo he tenido por presión necesidad de leer un par de libros de Taibo y no tengo nada que decir. No tengo nada que decir, pero lo podría decir enfrente de él, tampoco tengo problema. Pero es el gestor de la cultura, de las publicaciones para la cultura hoy. Perdón, por tercera vez. Podrían voltear a verse entre ustedes como quieran. Ya no digo, también para atrás. ¿Qué hacemos? ¿Estamos publicando lo que se necesita publicar? ¿Estamos escribiendo lo que se necesita escribir? ¿Estamos enseñando lo que se necesita enseñar? Necesitamos ciudadanos del siglo XXI. Ciudadanos del siglo XXI. Hace poco estaba yo en un foro en Querétaro que me hicieron favor de convocarme y escuché una maestra, una doctora en educación, que me encantó una analogía que me quedé frío. Porque dijo, y lo transmito tal cual: miren, los procesos educativos en nuestro país hoy son jóvenes estudiantes del siglo XXI, con profesores del siglo XX, con infraestructura del siglo XIX. ¿Nos entenderemos? Ya no les voy a preguntar qué quieren decirle a su vecino. ¿Nos entenderemos? Yo creo que no. Es muy difícil. No estamos hablando de diálogos generacionales por capricho. Estamos hablando de diálogos generacionales por educación. Necesitamos compartir lo que somos, no solo lo que sabemos, lo que somos. Y quizá la pregunta obligada es, ¿y qué somos? En la Revolución Mexicana no solamente hubo 1 millón de muertos, era una época en que solo el 10% de los mexicanos sabían leer y escribir. El otro 90% no sabía leer ni escribir. Hoy, entre los, ¿les parece bien?, 370 y tantos mil planteles de educación básica que existen públicos en este país, el 40% sigue sin tener luz eléctrica, agua corriente, sanitarios. ¿Quieren enseñarle a los niños a que se laven las manos? Ya no digo más, no quiero ser prosaico. No tienen sanitarios. ¿Qué hacemos? Bueno, yo como estoy ubicado en la educación privada, afortunadamente pienso que todos sus planteles pues tendrán sanitarios y estarán bien equipados y se educará en la higiene y en la salud y cuanto se necesite. Pero no vamos a construir un México dentro de un México, o 2 o 3, según el estatus económico, porque nos está haciendo daño el estatus económico. Ciudadano es el concepto más democrático que existe en la vida de la humanidad. Somos iguales por ser ciudadanos. Pero si es que estamos educando ciudadanos para ser ciudadanos. Porque si no estamos educando ciudadanos para ser ciudadanos, estamos construyendo la otra parte de la tensión social que todos los días se está suministrando. Nosotros somos el contrapeso de esa tensión social
en la medida en que nuestro compromiso no modifica el entorno para convertirlo en un escenario que sea de ciudadanos. ¿Y qué hace un ciudadano? Pues se ocupa de la ciudad, ¿o no? De lo cotidiano de la ciudad. ¿Por qué no nos animamos a enseñar cómo vivir y convivir en lo cotidiano de la ciudad? Si eso nos renta el 1000 por 1. Nos hace una sociedad armónica, nos hace una sociedad convivible, nos hace una sociedad respetuosa, que se estimula entre sí, que hace que produzca hasta actos heroicos de ciudadanos. Pero yo digo, pues que les enseñen eso a los abogados, ¿no? Son como más afines, bueno, a los administradores quizá, a los sociólogos. No, perdónenme, por favor, enseñémoselos a todos. A los médicos, a los contadores, a los bioquímicos, a los ingenieros, a todos. Pues porque además, antes de ser profesionales del tema al que van, primero son ciudadanos. ¿Tendríamos que regresar? Pues no lo sé. Yo creo que algunas instituciones tienen que regresar y otras tienen que empezar. Y si alguna vez se les ha ocurrido educar a ser ciudadanos, pues no he visto o no conozco, por supuesto, cómo es el programa, cómo es la asignatura, cómo se construyó eso, cómo lo hicimos, de qué se trataba, cómo se estimula, si forma parte de la agenda cotidiana de la enseñanza, si no, pero y cuando venga el día de votar, ahora sí, vota conscientemente, vota con libertad, vota libremente. ¿Y eso cómo es? Los partidos dicen, toma lo que te dan y vota por el que quieras. ¿Estamos construyendo ciudadanía? ¿Con esas expresiones de verdad construimos ciudadanía? Sé corrupto, no te importe, son muchos. Cada vez que sean más, se nota menos. Entonces estamos formando profesionales en los temas en los que vamos. Estamos formando profesionales para que si son ladrones, sean técnicamente buenos ladrones. El primer director de contabilidad que tuve en mi empresa era el muchacho más brillante de la institución tecnológica donde lo contratamos. El más brillante. Y como yo era consejero de esa institución, me sentía yo muy honrado pues de haber tenido la oportunidad de ofrecerle espacios de trabajo a esos jóvenes. Pero el más brillante era el director de contabilidad de mi empresa. A los 3 meses había encontrado el camino para hacerse depósitos en cuentas propias. Y yo le tuve que decir, te tengo que correr porque eres un ladrón. Y porque yo no quiero tener un ladrón en mi oficina, no quiero tener un ladrón en mi empresa. Porque el valor más importante del área donde tú estás y de la empresa donde tú trabajas es la honradez. Bueno, hablando de esos valores, que se los enseñen en su casa. Yo en mi universidad me dedico a enseñar conocimientos, tecnologías, metodologías, sistemas, modelos de gestión, trabajo, y me quedo corto, y seguro que me quedo corto. Pero esas ondas de la honradez y el valor agregado y el respeto a la dignidad, esa es onda de su casa. No vamos a perder nosotros tiempo en eso. ¿De veras piensan que están perdiendo el tiempo en eso? ¿Saben qué? La contratación hoy, que está por entrar en una fase de crisis grave, la contratación de nuevas generaciones hoy, lo acabo de discutir yo hace apenas 15 días, a propósito de la reforma laboral. Todos los directores de recursos humanos del corredor automotriz, del eje industrial Querétaro, Guanajuato, Michoacán, como Aguascalientes, San Luis Potosí,
ahora se juntan y ven cosas porque discuten. Y me hicieron favor de llamarme y yo decía, oigan, es verdad que vamos a tener un serio problema. No tarda. En lo que migran las tecnologías de combustión interna a motores híbridos, en lo que emigran las tecnologías de combustión interna a eléctricos o electrónicos, está emigrando también un proceso de robotización de la mayoría de las gestiones manuales que el día de hoy tienen que hacer. ¿Les parece bien? 180,000 jóvenes egresados de sus instituciones, todos son ingenieros o alguna otra profesión y posgrados, todos. No tardan. La contratación de los jóvenes entrará en crisis en menos de 10 años. Estamos anticipándonos a gestionar cómo ser ciudadanos y expertos en los nuevos procesos. El mejor antídoto de la lucha contra una dictadura, en mi opinión, en los tiempos modernos, el mejor antídoto se llama innovación. Si nosotros tenemos agendas de innovación para el desempeño académico, para el desarrollo del conocimiento, estaremos 1, 2 o 3 pasos adelante de los procesos de crisis que vienen en camino. No los podemos parar. El gobierno de España sacó el año pasado un decreto para prohibir la circulación de motores de combustión interna en el 2030. Prohibir. En ese país ya no van a circular motores de combustión interna de acuerdo a ese decreto. Yo no estoy haciendo un pronóstico fatalista, solamente estoy diciendo ya hay un decreto. Que por cierto, todos los países de la Unión Europea están asumiendo. Todos. Los que estábamos felices porque montaron armadoras de coches de combustión interna en el corredor económico, ya no estamos tan contentos. Pero eso es lo lógico, ¿o no? Eso es lo lógico. Tendría que evolucionar. Y si además de que esto evoluciona, no estamos ajustándonos a ser cabeza, frente, liderazgo, testimonio de estas nuevas realidades, y al mismo tiempo nuestro compromiso con la sociedad no es, yo digo, a ver, por última vez, voltéense a ver entre ustedes, ¿qué hacemos? ¿Esto es la cuarta transformación? No, ¿a quién le preocupa la cuarta transformación? Si con estas realidades tenemos, precisamente para no mortificarnos en los suministros. ¿Cuántos memes han tenido ustedes en sus cuentas de Facebook o de Twitter o de, yo qué sé? Yo escribo una columna cada semana y pienso que mi expertise es economía, política y gobierno. De eso escribo cada semana. Ahora yo tengo un contador, es decir, un robotito que cuenta todas las mentadas de menta que recibo por cada columna que escribo. Y entonces yo digo, se me hace que hoy no escribí muy bien porque tuve menos. Propongo, la enseñanza ya no es en el aula, ni en los patios, ni siquiera en el plantel. Es en la vida cotidiana, pero especialmente en las redes sociales. Especialmente la velocidad con la que nosotros podemos comunicar, enviar grandes volúmenes, bibliotecas completas, con un clic en la cuenta de WhatsApp. Bibliotecas completas. Y sin embargo, cero estrategias institucionales en la agenda de relaciones de redes sociales
institucionales. ¿Por qué? No, porque yo soy un maestro a la antigüita, porque yo doy testimonio en vivo, a todo color. También eso es en vivo y también es a todo color. ¿Y sabes qué? Es más eficiente. Esta conferencia entiendo que la están subiendo a las redes de la institución en este mismo momento. Y puedo afirmar que hay pues cualquier cantidad, pero lo puedo multiplicar por n exponencial, de personas que, si es que los ha interesado con el contenido, están conectados ahí, oyendo lo mismo, en tiempo real. ¿Cuál es el tiempo real de hoy? Pues el tiempo real de hoy es el tiempo virtual. El tiempo real de hoy es el que transmiten por las redes. Y yo sé, nadie se vaya a ofender con lo que voy a decir, yo sé que ninguno de los que estamos sentados aquí, por la cara que veo, somos nativos digitales. Ninguno. A mí no me da vergüenza decir que cuando yo me entré a estudiar la maestría de administración hace algunos años, yo dejé de ser psicólogo y un día fui y descolgué mi título del despacho de un servidor y dije, a partir de hoy soy desempleado con iniciativa, porque yo lo que quería era ser empresario. Y dejé de ser psicólogo, en estricto sentido, pues, porque con cédula y todo, pero dejé de ser psicólogo. Y algunos de mis colegas decían que era el psicólogo más caro del pueblo. Eso no es un halago de nada, porque pues no sé cuánto es más caro. Pero yo dejé de ser psicólogo porque quería ser empresario. Y lo he sido, gracias a Dios, durante todo este tiempo. Y sin embargo, asumí el compromiso de decir, tenemos que ayudar en la educación. Hagamos lo necesario para trabajar y ayudar en el tema de la educación. Pero no me daba el tiempo para ir a dar un curso ordinariamente. Y entonces, pues estoy feliz por ser parte de la historia de estos 40 años de la Universidad Vasco de Quiroga, que además ahora tiene una audacísima iniciativa de crecer, de expansión, de ir más lejos, de estar con muchos, de ir con muchos. ¿Y por qué no? Porque tenemos que cambiar. Y yo desearía que hoy pudiera ser una primera aportación, quizá no la primera, una aportación a cambiar el modelo de educación. ¿Por qué seguimos nosotros autoinfringiéndonos el castigo de ser la educación privada? ¿Privada de qué? ¿Privada de qué? Educar es educar. ¿O que lo marca la pauta del financiamiento? ¿Privada de qué? Si lo que este grupo que está aquí hace es un esfuerzo inmensamente extraordinario. Se los digo con el mayor respeto que me merecen todos los que me están escuchando, algunos que conozco hace muchos años y para los cuales guardo un gran respeto de los que me están escuchando. ¿Privados de qué? De los términos que dice el 247, que ahora ya es el ¿cómo? El 11, qué bien se lo saben. Ni siquiera somos materia constitucional para la educación como tal. No tengo que decirlo. En Europa importa decir si son instituciones de financiamiento privado o público. En Estados Unidos, en Canadá, en Sudamérica, no. Esa es una cosa que está guardada ahí de la tercera transformación, por cierto. Aquí. Te voy a dar permiso. Yo les cuento una cosa. Cuando nació esta universidad, hicimos unas gestiones extraordinarias. El gobernador era Torres Manso, estaba por terminar su gestión y nos dijo, es que no les puedo dar el permiso porque no quiere la Universidad Michoacana que haya 2 universidades en Michoacán. Porque universidad solo hay una.
Y bueno, ustedes saben que hay ciertos temas ideológicos que luego hay que superar y que no. Yo tengo en mi archivo personal el original de la escritura con la que nació esta institución. Universidad Autónoma Vasco de Quiroga. Así nació. Así está la primera escritura. ¿Y saben qué? No pudimos. Tuvimos que nacer como Instituto de Estudios Superiores Vasco de Quiroga. ¿Saben por qué? Porque nadie podía usar el nombre, la palabra universidad si no era la universidad. También con orgullo les digo que hoy somos más herederos de don Vasco de Quiroga que la michoacana. La primera escuela de medicina en la historia de esta, yo no digo de este Michoacán, de este rincón del mundo. La diócesis de Michoacán, fíjense ustedes, que casi todos son parte de nuestra diócesis, por cierto. Todo el Estado de México, todo el Estado de Michoacán, todo el Estado de Guanajuato, todo lo que hoy es Aguascalientes y Jalisco, y parte de San Luis Potosí hasta parte de Tampico. Todo eso era el territorio de esta diócesis de Michoacán. La segunda. La primera era la Ciudad de México, la de Fray Juan de Zumárraga. Yo creo que don Carlos habrá contado cosas de estas y más que las que yo podía contarles. Don Carlos Garfias, el señor arzobispo que estuvo con ustedes. Y yo digo, Vasco de Quiroga fue hecho obispo a los 65 años de edad, cuando en el siglo XXI ya están jubilados, ya están en el retiro, al lomo de caballo, recorrió toda su diócesis al lomo de caballo y sembró aquí y allá. La ciudad Hospitales, que hoy es Santa Fe, es obra de Vasco de Quiroga. Y Quiroga se llama así por eso. Y el pueblo de Quiroga tiene una traza urbana bellísima, como un bonito pueblo español. ¿Ya fueron? Les haría mucho bien que fueran ahora mismo. Podríamos pararnos de aquí e irnos, si quieren. Porque se educaba en hacer ciudadanos. Don Vasco les enseñó a los indígenas purépechas el trueque. En pleno siglo XXI, todos los jueves en la plaza de Quiroga, en el centro del pueblo, bajan los indígenas y siguen haciendo trueque. Te doy hierbas por granos, te doy hierbas medicinales por madera, te cambio acá por allá, etcétera. En pleno siglo XXI, más de 400 años. Ciudadanos que se pueden poner de acuerdo sin un centavo en la bolsa. Necesito medicina, ve con fulano. ¿Con qué te pago? Con lo que traigas, algodón, dámelo. ¿Qué hacemos? Pues llévate mi marranito, es lo único que tengo. Espero que no me estén escuchando ustedes un comentario anecdótico para rellenar mi participación. Estoy tratando de comunicarles lo más sustantivo de la comunicación entre ciudadanos cuando se tienen altas responsabilidades de educar y un reto generacional que está pisándonos los pies diciendo ¿qué hacemos? De jóvenes, de profesores, de investigadores, de científicos, de vecinos, de papás, ¿qué hacemos? Yo no le puedo decir qué hacemos porque aquí nada más nos dedicamos a enseñar cómo ser doctor. Eso, búsquese un partido político. ¿Pero por qué un partido político? ¿Por qué? Si el tema de ciudadano no es una chamba de los partidos. Más bien, los partidos han pervertido la chamba de ser ciudadano. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos comunicar esto? Si se ha comunicado por siglos y es lo que ha construido ciudadanías por siglos.
Los purépechas aprendieron a hacer sus techumbres de una manera bellísima. Si ustedes van a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Salud, esas azotehuelas que tienen ahí, hechas a base de lodo y paja, fue como les enseñó don Vasco de Quiroga para aprovecharlo. Pero esa basílica sigue teniendo la misma tecnología de techumbre, la misma, después de 4 siglos y fracción, la misma. Es decir, que cuando nosotros queremos formar ciudadanos, no estamos formando solo a esta generación, estamos formando a muchas generaciones. Y preservándonos, si le puedo decir así, sé que hay médicos en esta sala, vacunándonos generacionalmente. Eso sería solo si puedo yo modificar genéticamente algo. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo más importante con lo que quiero ir cerrando mi participación. Estoy hablando de cómo son las herramientas y los resortes emocionales y motivacionales para hacer cultura. Cultura. Los mexicanos del siglo XXI o son culturalmente ciudadanos o no son. No hay de a medias. Y cultura viene de cultivar, ¿no es cierto? Es decir, que hay que sembrar y que hay que cuidar y que hay que cosechar y darles mantenimiento, porque si no se le da mantenimiento, se seca, se pudre, se acaba. Pero no es cierto que todo lo que todos ustedes y nosotros hacemos es cultura. ¿No es cierto? Si acaso le puedo llamar de una sola palabra, es cultura, nada más. Pero si no hay las variables estratégicas para resolver que esa cultura dé respuestas a las exigencias de los tiempos de hoy, pues menos dará para las exigencias de los tiempos por venir. ¿Y saben qué? Yo he aprendido conviviendo con los jóvenes, a levantarme todos los días con esperanza. Con la esperanza de que este México puede ser tan grande como ha pasado por mi mente. Con la esperanza de que hay mujeres y hombres valiosísimos que pueden decir, momento, ¿qué dijiste que me toca hacer? Yo quiero proponer cosas, dije para ir cerrando, quiero proponer cosas. Si los muchachos que circulan por sus instituciones hoy no tienen los foros adecuados para analizar, para oír a los expertos, oigan, por lo menos asumamos que nosotros también tenemos otros datos, ¿o no? Que podemos describir nuestras realidades con otros ingredientes, que no es cierto que vamos a crecer al 4%, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué está cambiando? Si este grupo que está sentado aquí dijera, sí podemos crecer al 4%. Perdón, retiro todo lo dicho. A ustedes sí les creo que podemos crecer al 4%. Se los digo como que me llamo Gerardo. ¿Por qué? Porque ustedes se dedican a educar. Porque le van a sacar lo mejor de sí a esta nueva generación, y por supuesto que cuando esta nueva generación agarre las riendas de los negocios y de los ranchos y las tareas y la investigación y la ciencia y la tecnología y los libros y las publicaciones, por supuesto que podemos cambiar la realidad de los propósitos de este país. Por supuesto. Perdónenme, al señor presidente no se lo creo, ni con las 100 universidades que pretende hacer. No se lo creo, no me da elementos, no tengo por qué creerlo. Pero si ustedes tienen décadas poniendo su vida formando nuevas generaciones, ¿por qué no habría de creérselos? Yo a ustedes sí se los creo. En esta universidad vamos a ensayar un primer ejercicio
muy pronto. Diálogos por México, así se va a llamar. Queremos invitar no nomás a los jóvenes de nuestra institución, a los jóvenes de la ciudad, a los académicos de la ciudad. Vengan, vamos hablando de lo que está pasándonos como país. Vamos hablando, escuchando a los expertos, a los que sí saben de economía, a los que sí saben de sociología, a los que han escrito, a los que tienen análisis, a los que pueden develar nuevas realidades. Vengan. Oigan, dialoguemos por México, porque si no, nos vamos a enfrentar a otro tipo de realidades en el corto plazo. Las dictaduras avasallan lo que hay en el camino, aplastan lo que hay en el camino. Hoy, en este momento, se está discutiendo la aprobación de la nueva ley de educación. Dije nueva porque es la de hoy. Esa ley propone un retraso de 2 siglos. No puede ser. Eliminar la evaluación es igual a eliminar la posibilidad de ser mejores. Nada más. Yo no me imagino ninguna certificación de todas las que están aquí presentes, con todo el esfuerzo que eso les ha significado, sin ser evaluados. Porque lo digo yo, que tengo otros datos. ¿Cómo? No me lo imagino. Y sin embargo, hoy está no nomás borrado. Doña Silvia Smelques, que es linda conocida mía, debe de estar sufriendo, pero ese no es el fondo del tema. El tema es, ¿cómo evaluar? Si ya son profesores, pues no, ustedes no hace falta que los evalúen. Ustedes síganle. No puede ser. ¿Se imaginan ustedes su capacidad de competir con universidades del mundo sin decir, estoy evaluado? Yo escribí una tesis doctoral sobre evaluación. Algo puedo hablar de ese tema. Pero no vine a eso. Por favor, hagamos la convocatoria que como ciudadanos necesitan los jóvenes y los profesores que están a nuestro alcance. Son nada más el 30% de la matrícula de los jóvenes de este país. Y en vez de que contribuyamos a seguir tensando nuestras realidades sociales, mejor contribuyamos a la armonía y a la visión de largo plazo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Mosqueda Martínez por esta interesante plática. Estamos seguros que nos invita a todos los aquí reunidos a la reflexión. En este momento abrimos sesión de preguntas y respuestas, la cual coordina Maru Bolaños. Muchísimas gracias. Si alguno de los rectores quiere entablar diálogo con nuestro orador, con el doctor Mosqueda, agradeceremos, levanten la mano y con muchísimo gusto les acercamos un micrófono. Claro que sí. El rector de la Universidad de Tijuana, abrimos diálogo y para que haya mayor participación pedimos preguntas breves. Muchas gracias. Primero, quiero lamentar que haya tenido usted este terrible accidente y a la vez felicitarlo porque, bueno, no lo despojaron ni de su anillo de matrimonio, ni de su reloj, ni de sus mancuernillas, ni de su atuendo. Fue una ventaja, creo yo. Bien, yo discreparía del 70% de las cosas que usted ha dicho, pero no hay derecho de réplica, no hay una posibilidad de expresar ampliamente lo que yo pienso. Solo le quiero decir que no está clausurada la evaluación en el nuevo proyecto de ley. Está mantenida la evaluación para que los maestros puedan
mejorar profesionalmente, porque a partir de Calderón se canceló la posibilidad de que carrera magisterial premiase a los miles de maestros que con su esfuerzo, con su dinero, con el sacrificio de sus familias, acudían a cursar estudios de posgrado y les costaba mucho esfuerzo personal. Hoy se está restituyendo ese derecho, que es bien importante porque la calidad de la educación en el aula se eleva a partir de que el maestro esté en un permanente proceso de actualización, porque la carrera del maestro es inspiracional fundamentalmente, y ninguna tecnología nueva va a sustituir el carácter inspiracional del maestro. Y el maestro, cuando menos yo y muchos que conozco, tenemos un gran sentido de actualización y no hay ruptura generacional para entendernos con nuestros jóvenes, porque hacemos un esfuerzo y nos actualizamos en las nuevas tecnologías. No me meto en otros temas de carácter ideológico poco lamentables que usted expresó aquí, el desdén con el que habló de Juárez, por ejemplo, es sumamente grave, porque Juárez, como dice usted, huyó. No, él convirtió su carruaje en las instituciones de la República y se fue al norte, en Chihuahua, en donde fue protegido por los grandes propietarios que se habían beneficiado de la nacionalización de los bienes del clero. Por eso estuvo ahí y ellos lo protegieron, los Terrazas, los Krill. Por eso Krill, cuando fue nombrado secretario de Gobernación, lo primero que hizo fue poner la fotografía de Juárez en su despacho. Hay que entender la historia a plenitud, no la podemos sesgar para nada. Y hablando de ciudadanos, los ciudadanos elegimos un nuevo presidente con la votación más alta en tiempos de democracia y llegó con la mayor legitimidad. Y queremos que en 5 meses ya haya cambiado el país, cuando está tomando medidas sobre la marcha para detener el crimen, que por cierto en Guanajuato tiene los más altos índices del país. Y por cierto que el gobierno de Peña y el de Calderón y el de Fox permitieron el desarrollo de esta nefasta industria del huachicoleo. Solamente en el estado de Hidalgo hay 7 bandas dedicadas a este crimen. Entonces los problemas del país son muy complejos y usted tiene razón en que tenemos que resolverlos todos, pero respetando también la institución presidencial. La reforma de Peña del 13 se hizo 2 años antes de la conferencia en Corea sobre los objetivos para el desarrollo sostenible, en el punto número 4, relativos a educación. Y toda la reforma de Peña está en contradicción con un documento internacional al que nosotros nos comprometimos. Es algo de lo que no se está hablando. Ni lo hablan los diputados, ni lo hablan las propias gentes del gobierno. Tenemos la obligación de acomodar nuestra reforma educativa a
los compromisos internacionales que contrajimos en Corea en el 15, 2 años después de la nefasta reforma de Peña, porque sí es una nefasta reforma. Cuyos resultados los estamos viendo ahora. Con el debido respeto, muchas gracias. Gracias a usted. Adelante, Buenas. rectora. A mí me gustaría mucho escuchar su posición ante lo que habló de la brecha tecnológica, la brecha digital que tenemos nosotros que estamos aquí sentados con los jóvenes. Porque siento que no nada más es eso, es otra posición ante la vida y que a veces no la tomamos en cuenta. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer según su punto de vista, dado que habla usted de estos como conversatorios que quiere hacer con los jóvenes? ¿Qué posición tendríamos que tomar los mayores respecto a esta cantidad de jóvenes que tenemos, que nos superan en número por mucho, para tomarlos en cuenta y crear una ciudadanía que les convenga y que realmente cubra sus necesidades? Rectora, yo pienso que tenemos una primera necesidad, no sé a nivel de obligación, pero una primera necesidad que es encontrarnos con sus canales de comunicación. La nueva generación objetivamente tiene otros canales de comunicación, no solamente en las redes, también estoy hablando en términos del lenguaje. El lenguaje con el que nos comunicamos entre ellos y nosotros no siempre logra la mejor integración, pero pienso que esto es una cosa. La otra es que las instituciones se han vuelto expertas en los contenidos de la enseñanza. Nos hace bien también ser expertos en las personas, porque objetivamente lo que hacemos es formar personas. Y el propósito de nuestra agenda de educación tiene que ver con ser expertos en la persona, no solo, y yo diría, no primero en el contenido. En alguna época yo participé y fundé un centro de estudios de la juventud. Tenía por propósito investigar líneas de comportamiento psicosocial para entender hacia dónde y cómo evolucionan las inclinaciones de los jóvenes modernos, los modernos ahora y los modernos antes. A mí me parece que eso no es solo un tema de acompañamiento psicológico como ahora hay, y me parece que es muy bueno, pero que es insuficiente. Hemos escrito muy poco sobre la naturaleza sociológica actual de la juventud, por ejemplo. Hemos escrito muy poco. Cuando el maestro Rubén Ardila, que seguramente para algunos de ustedes es un nombre familiar, pedagogo, psicólogo colombiano, escribió La psicología del aprendizaje, hizo una precisión que a mí me parece que es la sustantiva de todo el libro. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Aprendemos por moldeamiento y aprendemos por modelamiento. El primero es un proceso de aproximaciones sucesivas a una realidad deseada. El segundo, pues en realidad tiene que ver con un testimonio, con quién conviven, cómo conviven y a dónde van. Yo digo que esa esencia del aprendizaje se redimensiona cuando nosotros dejamos de pensar solamente en los contenidos y también pensamos en los continentes, en términos de filosóficos, o sea, en las personas. Y probablemente estaríamos cambiando la ruta de muchos contenidos a partir de que comprendemos mejor a las personas. Gracias. Muchas gracias, rectora Lavaniegos. Le damos la palabra al rector de Igartúa y después al maestro Castillo. Por favor, le acercamos ya. Bueno, primero yo quisiera establecer 2 puntos en los que estoy completamente de acuerdo con lo que usted ha expuesto. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, que tenemos que formar ciudadanos. Creo que es un tema que no se lo podemos dejar a la casa, sino que tenemos que hacerlo nosotros. Y que la formación de ciudadanos evidentemente
a través de este nuevo contrato social que nos están planteando, pues tendremos que definir qué tipo de ciudadanos. Esa es también la ruta en la que tenemos. Hay un libro hoy que circula mucho, que seguramente la mayoría de los que estamos aquí lo hemos leído, de Andrés Oppenheimer, sobre el tema de un estudio de la Universidad de Harvard, que se van a perder 702 profesiones, y viene a cuento de lo que la compañera rectora señaló, de que tenemos que generar innovación. Hoy obviamente las competencias fundamentales son las digitales, robótica, etcétera, ¿no? Pero también creo que tendríamos que transitar a la formación de un profesional más holístico. Hoy en Japón, por ejemplo, ya no importa tanto si voy a ser médico o ingeniero, sino tengo que tener una formación general que me permita ubicarme en el sector laboral de la mejor manera. Esas son las partes en que coincido totalmente con lo que usted plantea. Ahora voy a hacer un poco, diríamos, suma con el rector de la Universidad de Tijuana. Comento también con conocimiento de causa, he tenido la suerte de ser 2 ocasiones subsecretario de Educación Media Superior y Superior de mi estado. Recién dejé de ser director general del Colegio de Bachilleres. Y sí me parece que la visión que se tiene hoy de esta reforma de la reforma está muy ideologizada y pierde de vista muchos aspectos. Cuando en 1992 el entonces secretario de Educación, después presidente de la República, Ernesto Zedillo, hizo el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal, el propósito era generar un modelo educativo, y la evaluación docente a través de carrera magisterial fue durante mucho tiempo, aunque también se pervirtió, hay que señalarlo. Los sindicatos tuvieron su parte importante en esa evaluación, pero a final de cuentas fue un mecanismo para poder pasar de una formación meramente pragmática a una educación científica, y como bien dice el rector de Tijuana, financiada en muchas de las ocasiones por los mismos maestros. Entonces, bueno, creo que la reforma educativa de Peña Nieto tenía 2 componentes fundamentales. Una, hacer a un lado al Bester Gordillo, lo cual al final de cuentas hoy vemos que no se dio, y la otra, desestabilizar o desmoronar a la coordinadora, lo cual tampoco ocurrió. Entonces creo que fracasó rotundamente, pero además incorporó la evaluación docente a través del servicio profesional docente, a partir de lo que sí estoy de acuerdo con quien la ha calificado como una evaluación punitiva. Si no pasas, te corro. Si no pasas, te paso a una oficina. Entonces eso creo que es importante que se modifique. Y cierro diciendo que sí es importante que, no sé hacia dónde va a ir la 4ª transformación. El Plan Nacional de Desarrollo, que ya seguramente muchos lo conocen, establece algunas rutas. No sé, hay que darle un poco la posibilidad de que eso suceda, pero sí creo que es importante que partamos de que las 3 transformaciones anticipadas sí tuvieron una importancia significativa en el país. La independencia de México rompió con un hito de 300 años, ¿verdad?, de un modelo totalmente anquilosado, feudal, que no nos permitió transitar. Y luego tuvimos un buen lapso entre una lucha entre liberales y conservadores, que como usted bien dice hoy, pues ese concepto de conservadores que lamentablemente a algunos de los que sí quieren conservar las cosas no les gusta. La segunda gran transformación fue la Revolución de Ayutla, que después vino acompañada de las leyes de reforma. Creo que fueron sustanciales para transformar este país, sobre todo el laicismo como un elemento que, si bien no rompe con el esquema religioso de nuestro país, sí tiene un parteaguas. Y finalmente, pues el tema de la Revolución Mexicana. Es importante establecer que la Revolución Mexicana sí cambió muchas de las cosas. Usted comentaba, 10% de la población solamente sabía leer y escribir, pero también 10% de la población tenía el 90% de la riqueza. Hoy estamos en esa misma circunstancia. Entonces creo que hay que hacer una revisión no tan ideologizada, porque si a final de cuentas lo único que vamos a hacer es acompañar esta lucha de clases. Sí es cierto, el presidente de la República cotidianamente da una conferencia, genera anticuerpos, pero bueno, al final de cuentas hay que darle un poco la posibilidad de ver que esa 4ª transformación nos lleve a algo que sea no la corrupción, no la inseguridad y no la concentración de la riqueza. Un dato nada más para el tema de educación pública. En Tabasco, el 60% de las escuelas públicas, tenemos 5.030 escuelas en educación básica, son escuelas multigrado. Un solo maestro le da a todos. Entonces, hay un desarrollo desigual en el país. No es lo mismo el norte, el centro y el sur. En el sureste nos han dicho que nosotros somos medio flojones, que no trabajamos. No, es que hemos estado al margen de una serie de derechos y posibilidades que en el centro y en el norte sí se han dado. Entonces, es importante, y la educación creo que puede ser un factor importante. Muchas gracias. Gracias. Rector. Y finalmente, el profesor Ismael Castillo Zuna. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, doctor Mosqueda. Adhiero totalmente a su planteamiento y también al planteamiento aquí del rector
porque es importante el diálogo. Si los rectores no podemos reunirnos en algún lugar a expresar nuestros diferentes puntos de vista, aunque haya diferencias, pues es muy natural que las haya, pero si podemos conversar, porque delante de nosotros tenemos el gran desafío de formar ciudadanos. Y quiero destacar 2, 3 cosas nomás. Una, todos, bueno, no sé si todos, pero yo sé muy bien que en el ámbito de los estudios del perfil de egreso de las universidades se está hablando de competencias blandas, esas que son transversales y que en el mundo de la empleabilidad son esenciales. Se están buscando. La gente busca personas que puedan trabajar en equipo, que se puedan comunicar bien, que sean honestas, que sean íntegras. Y pues hay que formarlas, eso no sale por generación espontánea, se forman en el hogar y en la escuela. Nosotros vivimos actualmente, eso lo sabemos, en una confusión de valores morales. Estamos en una confusión de valores morales. Y muchas veces por el tabú de la religión, no nos atrevemos a abordar estos temas que son fundamentales. Porque así como hay verdades en la física, en la química, en la tecnología, hay verdades espirituales, morales, que tenemos que discutir, que tenemos que atender si queremos formar profesionales como los que se han expresado aquí esta mañana. La tecnología nos está inundando, se va a robotizar mucho del campo de trabajo, usted lo dijo. Está bien, los seres humanos vamos a seguir viviendo y necesitamos convivir entre nosotros y necesitamos las verdades esenciales del espíritu para convivir. Por eso es que adhiero a lo que ha sido presentado hoy. Y qué bueno que lo podamos discutir. Muchas gracias. Muchas gracias.